viento de enero en la meseta de Castilla no solo cortaba la piel, sino que parecía astillar los huesos de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Javier Sánchez permanecía inmóvil frente a la ventana de su pequeño salón, observando cómo las ráfagas de aire levantaban el polvo, seco de las calles desiertas de aquel pueblo, olvidado por la mano de Dios. El cristal, empañado por su propia respiración agitada, apenas permitía ver el perfil gris de las casas de adobe que se caían a pedazos, un reflejo exacto de su propia existencia. Dentro de la vivienda de apenas 50 metros cuadrados, la humedad se filtraba por las paredes, como una mancha de tinta negra que avanzaba sin tregua, devorando el poco calor que emitía un viejo radiador eléctrico que chirriaba con un lamento metálico. Javier, Con sus 36 años, pero con la mirada de quien ha vivido un siglo de tragedias, apretaba los puños dentro de los bolsillos de su sudadera desgastada, sintiendo el frío vacío de su cuenta bancaria. El silencio sepulcral de la casa se rompió de forma violenta con una tos seca y profunda que provenía de la habitación del fondo. Una tos que sonaba como cristales rotos, golpeando contra el suelo. Javier corrió por el pasillo estrecho, esquivando las cajas de libros, que nunca pudo vender, y los juguetes rotos de sus hijos menores, Hugo y Mateo, que dormían profundamente ajenos al drama. Al entrar en el cuarto de Elena, la luz tenue de una lámpara de noche reveló una imagen que le desgarró el alma. La pequeña de 8 años estaba sentada en la cama, luchando por aire, con los labios agrietados y una palidez que rozaba lo espectral. El sudor frío empapaba su frente y sus ojos castaños, usualmente llenos de una chispa indomable. Ahora reflejaban un miedo primitivo y una debilidad que la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. El termómetro sobre la mesita de noche marcaba una cifra aterradora que Javier no quería aceptar, mientras el corazón le latía con una fuerza que amenazaba con salirse del pecho. Con manos temblorosas, Javier tomó el teléfono móvil, cuya pantalla estaba cruzada por una grieta profunda, y marcó el número que se sabía de memoria, pero que evitaba usar por dignidad. Al otro lado de la línea, tras varios tonos que parecieron eternos, respondió la voz impostada y distante de su madre, Carmen, rodeada por el sonido de copas chocando y una música ambiental que gritaba lujo y despreocupación. Javier tragó saliva, tragándose también su orgullo, y con la voz quebrada le suplicó ayuda, explicándole que Elena ardía en fiebre, que apenas podía respirar y que no tenía ni un euro para la gasolina del coche viejo, ni mucho menos para una urgencia médica privada. La respuesta de su madre fue un golpe seco en el estómago. Le dijo que estaban a punto de zarpar en un crucero de lujo por la Costa del Sol y que no podían arruinar sus vacaciones por un resfriado mal curado, fruto de su propia inoperancia como padre. La llamada terminó con un clic gélido, dejando a Javier en un abismo de soledad absoluta mientras escuchaba los gemidos de dolor de su hija, quien intentaba sonreírle a pesar de la agonía. Fue en ese preciso instante, rodeado de miseria material y una crueldad familiar indescriptible, cuando Javier comprendió que estaba solo en una batalla contra la muerte, con un ordenador viejo como única arma y un amor desesperado como escudo. El contraste entre la opulencia de sus padres en Marbella y el frío glacial de su hogar en Mindoncentu, Castilla, nunca había sido tan evidente, ni tan doloroso como en ese momento de humillación total. Javier se arrodilló junto a la cama de Elena. Le tomó la mano pequeña y gélida y le prometió en un susurro cargado de una determinación feroz que no dejaría que la oscuridad se la llevara. Costase lo que costase, Javier cargó a Elena en brazos, envolviéndola en una manta vieja de lana que olía a naftalina, sintiendo que el cuerpo de la niña pesaba apenas un suspiro bajo las capas de tela. Salió a la calle bajo un cielo de acero, donde el viento castellano-leonés le golpeó la cara con la fuerza de un látigo, recordándole su propia fragilidad en aquel rincón de la España vaciada. El motor del viejo coche tosió varias veces antes de arrancar, emitiendo un humo negro que se disolvió rápidamente en la penumbra de la madrugada, mientras Javier rezaba en silencio a un Dios en el que ya no creía. Cada bache del camino hacia el hospital público era un suplicio.
un recordatorio constante de las infraestructuras olvidadas de una región que moría lentamente, al igual que temía él, estaba ocurriendo con su hija mayor. Al llegar a las urgencias del hospital, el brillo clínico de las luces fluorescentes y el olor a desinfectante lo recibieron como una bofetada de realidad médica que lo dejó aturdido. Los médicos se llevaron a Elena rápidamente en una camilla, dejando a Javier en una sala de espera desierta, con las manos manchadas de la sangre que la niña había tosido en el coche. Se miró las uñas sucias, su ropa gastada y sus zapatos con la suela despegada, sintiéndose como un intruso, en un mundo de orden y eficiencia que él no podía permitirse. El reloj de pared avanzaba con un tic-tac metálico que marcaba el ritmo de su desesperación, mientras intentaba llamar a su exesposa, solo para recibir el frío rechazo de un contestador automático que parecía reírse de su desgracia. Pasaron 3 horas de angustia, infinita, hasta que un médico de rostro cansado salió por las puertas dobles, con un informe en la mano que pesaba más que todo el oro del mundo. El diagnóstico fue una sentencia de muerte disfrazada de términos técnicos. Leucemia mieloide aguda agresiva, una enfermedad que requería un tratamiento inmediato y costoso, que el sistema público cubriría, pero que la logística de un padre solo con otros 2 hijos no podía sostener. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras el médico le explicaba que Elena necesitaba quimioterapia intensiva y que su estado era crítico. Casi desesperado, la revelación de la enfermedad no solo fue un golpe médico, sino el inicio de una humillación social, pues Javier sabía que no tenía cómo pagar los traslados, la estancia ni el cuidado de sus otros pequeños. En medio de su colapso emocional, Javier se sentó en un banco de plástico frío, cubriéndose el rostro con las manos, mientras unos sollozos secos, sin lágrimas, sacudían su espalda encorvada. Fue entonces cuando vio a través de la ventana del hospital el coche de alta gama de un conocido del pueblo, un empresario local que siempre lo miraba con desprecio por su pobreza, reforzando su sentimiento de fracaso. La sensación de ser un náufrago en tierra firme se volvió insoportable, una asfixia financiera que le impedía incluso llorar con libertad por la salud de su hija. Su mente voló hacia sus padres, imaginándolos cenando caviar bajo las estrellas del Mediterráneo, mientras su nieta se debatía entre la vida y la muerte en una cama de hospital pública. El resentimiento comenzó a arder en sus venas como un ácido, mezclándose con la devoción absoluta que sentía por Elena, creando una mezcla explosiva de dolor y rabia contenida. Sacó su laptop vieja de la mochila, la encendió con dificultad y miró la pantalla en blanco, sabiendo que cada palabra que escribiera de ahora en adelante sería un intento desesperado por comprar un segundo más de vida para su hija. El gesto de abrir ese ordenador en medio del pasillo del hospital fue su declaración de guerra contra el destino cruel que pretendía arrebatarle lo único que le quedaba de valor. No le importaban las miradas de lástima de las enfermeras, ni el ruido constante de las máquinas. Javier Sánchez se convirtió en ese instante en un guerrero de la palabra, dispuesto a sangrar tinta si era necesario. La primera frase que escribió en el documento nuevo fue: "El amor de un padre es la única moneda que no se devalúa en el infierno". Un pensamiento amargo que nació de la herida, abierta por el rechazo de su propia familia. Elena, desde la unidad de cuidados intensivos, era el faro que guiaba sus dedos sobre las teclas, mientras él se obligaba a ignorar el hambre y el agotamiento físico que lo consumían. El ambiente del hospital, con sus lamentos lejanos y su esperanza esterilizada, se convirtió en su nuevo estudio literario, un lugar donde la realidad y la ficción empezaban a desdibujarse. Cada párrafo era un ladrillo en la fortaleza que intentaba construir para proteger a Hugo y Mateo, quienes seguían durmiendo en la aldea bajo el cuidado de una vecina anciana a la que Javier no podía pagar. El clima exterior seguía siendo implacable, con una nevada fina que comenzaba a cubrir los campos de Castilla, sepultando los caminos y aislando aún más el dolor del protagonista. Javier miró sus manos nudosas y pálidas, y se dio cuenta de que el anillo de bodas que aún conservaba era lo único que podría vender para
pagar la calefacción de su casa por una semana más. La ironía de tener padres millonarios y estar considerando vender un recuerdo doloroso por unos pocos litros de gasoil lo hizo reír con una amargura que asustó a un celador que pasaba por allí. No había espacio para la poesía en su situación, solo para la supervivencia más cruda y el realismo más desgarrador de un hombre que lo ha perdido todo menos su pluma. El primer acto de esta tragedia personal se cerraba con Javier, observando a través del cristal de la UCI cómo las máquinas mantenían con vida el cuerpo frágil de su pequeña princesa guerrera. La luz de los monitores bañaba el rostro de Elena en un azul eléctrico, dándole una apariencia de otro mundo, como si ya estuviera preparada para partir hacia un lugar sin inviernos, ni facturas impagadas. Pero Javier no estaba listo para dejarla ir, y con un gesto de desafío supremo, golpeó la tecla Enter de su ordenador, enviando su primer artículo de la noche a una plataforma de contenidos que le pagaría apenas 10 euros por 1000 palabras. Era una miseria, pero era la primera piedra de su reconstrucción, el inicio de una trama donde la pobreza emocional de los ricos se enfrentaría a la riqueza espiritual de un hombre quebrado. La situación emocionalmente fuerte del presente estaba establecida. Un padre en la ruina, una hija al borde del abismo y una familia biológica que le había dado la espalda de la forma más vil imaginable. El escenario de la meseta castellana, con su melancolía intrínseca y su silencio vasto, envolvía a los personajes en una atmósfera de aislamiento que acentuaba cada punzada de dolor. Javier ya no era solo un redactor frustrado, era un hombre que habitaba la frontera entre la desesperación y la gloria. Movido por un motor que sus padres nunca entenderían, el sacrificio absoluto. El gesto marcante de esta introducción fue el rechazo telefónico, esa frase de su madre que actuaría como el combustible necesario para que Javier escribiera la historia más poderosa de su vida. Finalmente, el primer bloque concluye con la imagen de Javier, solo en el pasillo, escribiendo bajo la luz fría, mientras el viento sigue aullando afuera, recordándole que el mundo no se detiene por el dolor de un hombre pobre. La humillación de haber tenido que suplicar y ser rechazado se transformó en una coraza que lo prepararía para los meses de lucha que se avecinaban en el hospital. La historia de Elena y su padre apenas comenzaba, marcada por una situación inesperada que obligaría a Javier a enfrentarse no solo a la enfermedad, sino a los fantasmas de su propio pasado y a la injusticia de un sistema que ignora a los que viven en las sombras de la España olvidada. Todo estaba listo para el descenso al corazón de la vulnerabilidad, donde el sufrimiento humano se mostraría en toda su crudeza y su belleza oculta. Los días en el hospital se convirtieron en una procesión de horas grises y uniformes, donde el tiempo no se medía en minutos, sino en el goteo constante de los sueros. Javier apenas regresaba a su apartamento en la aldea. Su vida ahora cabía en una mochila y el espacio, reducido de una silla de plástico, junto a la cama de Elena. Al observar el rostro pálido de su hija, Javier no podía evitar que su mente viajara hacia su propio pasado, hacia aquella infancia en la Costa del Sol que parecía pertenecer a otra persona. Recordaba las mansiones con vistas al mar, el brillo del mármol y las cenas de gala donde la apariencia lo era todo, pero donde el afecto era un recurso más escaso que el agua en el desierto. Sus padres, empresarios inmobiliarios de éxito, siempre habían visto su vocación literaria como una debilidad, una mancha en el historial de perfección que pretendían proyectar al mundo. El conflicto interno de Javier se alimentaba de la culpa constante por no haber sido el hijo que ellos esperaban, ni el proveedor que su propia familia necesitaba ahora. Recordaba con amargura el día que decidió mudarse a la meseta castellana, buscando la paz para escribir su gran novela, una decisión que sus padres castigaron retirándole cualquier apoyo financiero. Esa búsqueda de autenticidad lo había llevado a la precariedad actual, y cada vez que miraba las ojeras de Elena, se preguntaba si su idealismo era el culpable de que su hija estuviera en un hospital público y no en la mejor clínica de Suiza. La vulnerabilidad de Javier se manifestaba en sus manos temblorosas cada vez que recibía un correo electrónico,
rechazando uno de sus manuscritos, mientras el saldo de su cuenta descendía a niveles alarmantes. El sufrimiento no era solo ver a su hija enferma, sino sentir que el sistema y su propia sangre lo habían condenado al olvido, por el pecado de ser pobre. Elena, a pesar de la agresividad del tratamiento, se mantenía como un ancla de pureza en medio de la tormenta, mostrando una fortaleza que avergonzaba a los adultos que la rodeaban. En sus momentos de lucidez, cuando la fiebre le daba un respiro, le preguntaba a Javier por sus hermanos, Hugo y Mateo, preocupada por si habían cenado o si tenían frío en la vieja casa. «Papá, no estés triste, el dragón de la enfermedad es grande, pero tus historias son más fuertes», le decía con una voz que era apenas un hilo de seda, acariciando la mejilla de Javier con sus dedos delgados y transparentes. Esos diálogos, cargados de una madurez prematura nacida del dolor, eran puñaladas de amor que obligaban a Javier a tragar sus lágrimas y seguir tecleando en su laptop vieja. La conexión emocional entre ambos se profundizaba en la adversidad, creando un lenguaje propio hecho de silencios compartidos y miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Fue en medio de este aislamiento emocional donde apareció Ángela, una enfermera de unos 40 años, con ojos que habían visto demasiado dolor, pero que no habían perdido la ternura. Ángela notó de inmediato que Javier no era el típico familiar que esperaba pasivamente. Lo veía escribir durante noches enteras, con la luz de la pantalla reflejada en sus gafas rotas. Ella comenzó a traerle café caliente y a quedarse unos minutos más de lo necesario en la habitación de Elena, no solo para revisar las constantes, sino para ofrecer una presencia humana que Javier no tenía. «Nadie debería cargar con tanto peso solo, Javier», le dijo una noche mientras ajustaba la vía de la niña, reconociendo en él la mirada del náufrago que se aferra a un madero. Ángela se convirtió en el puente entre el frío mundo de la burocracia médica y la necesidad de consuelo de un padre desesperado, rompiendo la barrera profesional para ofrecer una amistad sincera. Los obstáculos externos se multiplicaban como una plaga sobre la vida de Javier. El dueño del apartamento en el pueblo comenzó a llamarlo a diario, exigiendo el alquiler atrasado de 3 meses. Las facturas de electricidad de la casa donde se quedaban sus otros hijos, cuidados por la vecina, se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios de su fracaso logístico. Además, la burocracia, para acceder a ciertas ayudas sociales, era un laberinto de papeles y requisitos que Javier no tenía tiempo de tramitar entre las sesiones de quimioterapia de Elena. Sentía la presión social de sus vecinos, que lo veían con una mezcla de lástima y juicio, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa que todos querían evitar. La soledad se volvía física, un nudo en la garganta que le impedía comer, mientras veía cómo la ropa le colgaba cada vez más de su cuerpo escuálido. Internamente, los traumas del abandono de su esposa, quien se marchó hace 2 años alegando que no podía soportar una vida de carencias, resurgían con una fuerza devastadora. Javier se sentía doblemente traicionado, por la mujer que juró amarlo y por los padres que ahora celebraban en un yate mientras su nieta perdía el cabello por los químicos. A veces, frente al espejo del baño del hospital, se miraba y no reconocía al hombre que solía tener sueños de grandeza literaria. Solo veía a un redactor de contenidos basura que vendía su alma por céntimos. El miedo a que Elena muriera antes de que él pudiera darle una vida digna lo perseguía en cada pesadilla, generándole pensamientos oscuros sobre la utilidad de seguir luchando. La tensión crecía cada vez que un médico entraba en la habitación, pues Javier temía que la siguiente noticia fuera el golpe final que derribara su precaria estabilidad mental. Sin embargo, en la profundidad de esa vulnerabilidad, Javier comenzó a desarrollar un vínculo inquebrantable con su hija a través de la narrativa, creando un mundo de fantasía para ella en el hospital. Le contaba historias sobre un reino donde los niños no sentían dolor y donde el viento de Castilla era en realidad el aliento de gigantes que protegían a los humildes. Elena escuchaba con los ojos cerrados, imaginando los escenarios que su padre describía con un detalle sensorial que solo un escritor de raza podría lograr.
Estos momentos de escape eran la única medicina que los médicos no podían administrar. Una conexión afectiva que permitía a la niña sonreír incluso cuando las náuseas la atormentaban. Javier se dio cuenta de que su talento, el mismo que sus padres despreciaban, era el único puente que mantenía a Elena vinculada a la vida y a la esperanza. La relación con Ángela también evolucionó, pasando de la cortesía profesional a una complicidad emocional que Javier nunca había experimentado, ni siquiera en su matrimonio. Ella le contaba sobre su propia pérdida, un hijo que no pudo salvar años atrás, y cómo el hospital era su forma de redimirse, cada día a través del cuidado de los demás. Escribe sobre esto, Javier. No dejes que este dolor se pierda en el silencio de estos pasillos, le aconsejaba ella, reconociendo el potencial de la verdad cruda que él estaba plasmando en sus notas. La enfermera se encargó de hablar con el servicio social para ganar algo de tiempo con los acreedores de Javier, dándole un respiro que él agradeció con un nudo en el corazón. Por primera vez en años, Javier sintió que no era un invisible, que alguien veía al hombre detrás de la pobreza y valoraba su esfuerzo sobrehumano. A medida que las semanas pasaban, la salud de Elena entraba en una montaña rusa de pequeñas mejorías y recaídas, aterradoras que ponían a prueba la cordura de Javier. En una tarde especialmente difícil, Elena le pidió que le leyera lo que estaba escribiendo en su computadora, queriendo saber si ella era la protagonista de su nueva historia. Javier, con la voz entrecortada, le leyó pasajes donde ella era una guerrera de luz que convertía las sombras en flores de cerezo, transformando su sufrimiento en arte. La niña tomó la mano de su padre y, con una claridad asombrosa, le dijo que no importaba si no tenían una casa grande como la de los abuelos, porque ellos tenían historias de verdad. Ese reconocimiento de su hija fue el momento en que Javier dejó de sentirse un fracasado y empezó a verse como el custodio de un tesoro emocional que el dinero no podía comprar. El contraste entre la riqueza material de sus padres y su propia pobreza emocional se hizo aún más evidente cuando recibió un sobre por correo certificado. Dentro no había un cheque ni una carta de aliento, sino una postal de Marbella donde su madre le contaba lo maravilloso que estaba el clima y lo mucho que necesitaban desconectar del estrés. Javier rompió la postal en 1000 pedazos frente a Ángela, sintiendo que un ciclo de dependencia emocional con sus progenitores se rompía finalmente en ese acto de desprecio. Ya no quería su dinero, ni su aprobación, ni su perdón. Solo quería que Elena sobreviviera para mostrarle que el amor real no viaja en cruceros de lujo. La tensión narrativa llegaba a su punto máximo mientras los resultados de las últimas pruebas de médula se retrasaban, sumiendo a Javier en una espera agónica. Los otros 2 hijos, Hugo y Mateo, fueron llevados al hospital por la vecina un domingo por la tarde, y el encuentro fue una explosión de sentimientos encontrados para Javier. Ver a sus 3 hijos juntos, en una habitación de hospital, le recordó la fragilidad de la familia que había construido sobre cimientos de barro y sueños. Los niños abrazaron a su hermana con una delicadeza extrema, como si fuera de cristal, mientras Javier los observaba desde la esquina, sintiendo el peso de la responsabilidad de 3 vidas sobre sus hombros. La falta de recursos se hizo patente cuando Hugo preguntó por qué no podían ir a comer una hamburguesa. Y Javier tuvo que mentir, diciendo que la comida del hospital era especial para superhéroes. La tristeza de ese momento fue mitigada por la risa de Elena, quien por unos instantes olvidó su enfermedad para jugar con sus hermanos pequeños. Ángela, viendo la escena desde la puerta, comprendió que Javier estaba en su límite físico y emocional y decidió intervenir de una manera que cambiaría el curso de la historia. Ella organizó una pequeña colecta entre el personal de enfermería para ayudar a Javier con los gastos de transporte y comida, un gesto de solidaridad humana que lo dejó sin palabras. Al recibir el dinero, Javier sintió una mezcla de vergüenza y gratitud infinita, dándose cuenta de que la comunidad se formaba en los lugares más inesperados, lejos de los círculos de poder. Este acto de bondad externa fue el motor que necesitaba para terminar el manuscrito de su libro, escribiendo con una honestidad brutal sobre la indiferencia de los ricos y
La resistencia de los olvidados, la vulnerabilidad de su situación, se convirtió en su mayor fortaleza literaria, pues ya no tenía nada que perder y todo que decir. La enfermedad de Elena, sin embargo, no daba tregua, y una nueva infección pulmonar la obligó a regresar a la asistencia respiratoria, cortando la comunicación verbal con su padre. Javier se pasaba las noches hablándole al oído, leyéndole poemas y fragmentos de su manuscrito, con la esperanza de que su voz fuera el hilo que la mantuviera unida a este mundo. El miedo a la pérdida total se instaló en su pecho como una piedra fría, pero su voluntad de inmortalizar la lucha de su hija se volvió una obsesión sana. Cada detalle de la piel de Elena, cada sonido de las máquinas, cada olor del hospital quedó registrado en sus páginas con una precisión quirúrgica y emocional. Estaba creando un monumento de palabras para la niña que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza, un legado que nadie podría arrebatarles jamás. El desarrollo de los personajes era evidente. Javier ya no buscaba la salida fácil, sino que aceptaba su realidad con una dignidad nueva, mientras Elena se convertía en un símbolo de esperanza pura. La historia de sufrimiento de Javier se transformaba en una épica de paternidad solitaria, donde cada obstáculo superado era una victoria contra la burocracia y la falta de empatía social. El vínculo con sus hijos pequeños se fortaleció, pues Hugo y Mateo empezaron a entender que su padre era un héroe, que luchaba con letras en lugar de espadas. La atmósfera de la meseta castellana, presente en sus recuerdos y en sus escritos, aportaba una solidez geográfica a su drama, una raíz profunda que lo conectaba con la tierra dura y resistente de sus ancestros. El invierno seguía fuera, pero dentro de Javier empezaba a gestarse una chispa de fuego que ninguna tormenta podría apagar. La tensión aumentó gradualmente cuando el hospital informó que Elena necesitaba un tratamiento experimental, que no estaba totalmente cubierto por el protocolo estándar, exigiendo una gestión administrativa compleja. Javier tuvo que enfrentarse a despachos fríos y funcionarios que solo veían números donde él veía la vida de su hija, poniendo a prueba su paciencia y su fe en el sistema. En esos momentos de desesperación burocrática, la voz de Elena en su cabeza le recordaba que los dragones solo existen para ser domesticados por los valientes. La lucha de Javier se convirtió en una causa para Ángela y otros miembros del personal, quienes empezaron a ver en ese escritor pobre un ejemplo de integridad y amor incondicional. La conexión afectiva entre todos ellos formó una red de contención que evitó que Javier cayera en el abismo de la depresión total. El pasado de Javier, con su lujo estéril y sus padres ausentes, servía como el contraste perfecto para resaltar la belleza de su presente doloroso pero auténtico. Cada párrafo que escribía en su laptop era un acto de rebelión contra la educación que recibió, una educación que priorizaba el estatus sobre el alma. Ahora, viviendo con lo mínimo y enfrentando la muerte de cerca, Javier se sentía más vivo y más rico que sus padres en toda su opulencia mediterránea. El desarrollo emocional del protagonista alcanzaba un punto de no retorno, donde la madurez se forjaba en el fuego de la tragedia y la esperanza se mantenía gracias a la literatura. La historia de Elena no era solo una crónica médica, sino un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad más absoluta. Los diálogos con Ángela se volvieron más profundos, explorando los miedos más íntimos de Javier sobre el futuro de sus hijos si él llegaba a faltar. Si algo me pasa, asegúrate de que lean mis historias, que sepan quién fue su hermana. Le suplicó una noche de tormenta eléctrica que hacía vibrar los cristales del hospital. Ángela le tomó las manos y le prometió que su voz no se apagaría, dándole la seguridad emocional que necesitaba para continuar con su labor creativa. La vulnerabilidad de Javier se transformó en una transparencia absoluta, permitiéndole conectar con los lectores invisibles que algún día tendrían su libro en las manos. La tensión narrativa estaba a punto de estallar, mientras los signos vitales de Elena empezaban a mostrar una fragilidad alarmante que presagiaba el clímax de la historia. El contexto de la España vaciada se filtraba en el relato como un personaje más,
con su melancolía y su resistencia silenciosa, dándole un peso realista a la lucha de Javier. No era solo la lucha de un padre, sino la lucha de una región olvidada que reclamaba su derecho a existir y a ser escuchada a través de su pluma. Los detalles visuales del hospital, desde las baldosas blancas desconchadas hasta el brillo de las lágrimas de Javier bajo la luz de la luna, creaban una atmósfera de realismo descarnado. La carga emocional se volvía casi insoportable, pero Javier se negaba a apartar la vista, documentando cada momento de la transformación de su hija en un ángel de resistencia. Estaba agotando su potencial emocional en cada escena, dejando el alma en cada palabra, escrita en aquellas madrugadas de café frío y esperanza tibia. Finalmente, el segundo bloque termina con Javier cerrando su laptop. Después de escribir el capítulo más difícil, aquel donde describía el miedo a perder la batalla, Elena dormía bajo el efecto de los sedantes, pero su mano seguía aferrada a la de su padre con una fuerza sorprendente para su estado. El vínculo emocional estaba en su punto más alto, y los obstáculos internos y externos habían sido presentados con toda su crudeza, preparando el escenario para el momento decisivo. Javier miró por la ventana hacia el horizonte de Castilla, donde las primeras luces del alba empezaban a teñir el cielo de un rojo sangre, simbolizando el sacrificio y la vida que se entrelazaban. Estaba listo para el clímax, para el momento en que su historia y la de Elena se fundirían en una sola verdad, transformadora que sacudiría los cimientos de su existencia. El desarrollo de este acto ha mostrado la evolución de un hombre quebrado que encuentra en su dolor la materia prima para su redención y la de su familia. La vulnerabilidad de los personajes ha sido explorada con sensibilidad, evitando el sentimentalismo barato y centrándose en la conexión humana real. Javier ha dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia narrativa, un cambio que será crucial para el desenlace de la trama. La presencia de Ángela ha servido como el catalizador necesario para que Javier no se rindiera, demostrando que la bondad es el combustible más potente en tiempos de crisis. La historia está ahora cargada de una tensión emocional que solo puede resolverse a través de un evento de gran impacto que cambie la vida de todos para siempre. La madrugada del 14 de febrero llegó con un silencio gélido que parecía congelar hasta el sonido de los monitores. En la habitación 402, Javier no escribía. Simplemente sostenía la mano de Elena, sintiendo como el pulso de su hija se volvía tan sutil como el aleteo de una mariposa cansada. La luz de la luna castellana entraba por la ventana, bañando la cama de un resplandor plateado que hacía que la niña pareciera envuelta en una luz celestial. Ángela entró en la habitación con paso suave, pero su mirada evitó la de Javier. Los médicos ya habían dicho que no quedaba más camino que recorrer. El aire se sentía denso, cargado de una tristeza tan pura que casi se podía tocar, mientras el corazón de un padre se preparaba para el impacto más devastador de su vida. Javier se inclinó hacia el oído de Elena y, con una voz que era un refugio de ternura en medio del desastre, comenzó a susurrarle el final de la historia que habían construido juntos. No era un cuento de hadas con castillos de oro, sino la historia de una niña llamada Elena que había enseñado a un hombre triste a ver la riqueza en un rayo de sol. Ya no hay dragones, mi guerrera, solo campos de rosas rojas esperándote al otro lado del viento, murmuró él mientras las lágrimas finalmente desbordaban sus ojos. Elena, en un último esfuerzo de voluntad, abrió sus párpados y sus ojos castaños brillaron con una claridad sobrenatural, encontrando la mirada de su padre. Con un movimiento casi imperceptible, ella apretó sus dedos y esbozó una sonrisa que contenía toda la paz del universo, como si ella fuera quien lo estuviera consolando a él. En ese momento de conexión absoluta, Elena exhaló un suspiro largo y suave, un suspiro que llevó consigo el último gramo de su dolor y su enfermedad. El monitor emitió un pitido constante, un sonido lineal que marcó el fin de la lucha física y el inicio de un luto eterno. Javier no gritó ni se derrumbó. Simplemente apoyó su frente contra la de su hija, permaneciendo así durante minutos que parecieron siglos, en un diálogo silencioso de almas.
Ángela se acercó y puso una mano en el hombro de Javier, permitiéndose llorar con él, rompiendo por fin la coraza de la profesionalidad ante la magnitud de aquel amor. El vacío en la habitación era inmenso, pero estaba lleno de la presencia invisible de una niña que acababa de transformarse en leyenda en el corazón de su padre. Pocas horas después, en el frío amanecer del hospital, Javier se sentó frente a su laptop en la sala de espera desierta, con el alma en carne viva, pero con una claridad mental aterradora. Sus dedos comenzaron a volar sobre las teclas con una furia y una verdad que nunca antes había sentido, transformando su agonía en el capítulo final de Desde las cenizas. Ya no escribía para pagar el alquiler o por céntimos. Escribía para que el mundo supiera que una pequeña niña en un rincón olvidado de España era más valiosa que todas las fortunas de la Costa del Sol. Las palabras brotaban como sangre de una herida abierta, exponiendo la hipocresía de su familia y la belleza de la resistencia humana. Era un diálogo transformador con el lector ausente, una invitación a mirar a los invisibles y a valorar lo que realmente importa antes de que el viento se lo lleve. Mientras escribía, el teléfono de Javier comenzó a vibrar insistentemente en su bolsillo. Era su padre, llamando desde el crucero tras haber visto las publicaciones desesperadas de Javier en redes sociales. Javier miró la pantalla, vio la foto de su progenitor y, con una calma que le sorprendió a sí mismo, rechazó la llamada definitivamente. No había espacio para el perdón fácil ni para el dinero que llegaba tarde. El tiempo de las súplicas había terminado y el de la justicia poética estaba comenzando. Tomó el manuscrito completo, lo adjuntó en un correo dirigido a la editorial más importante del país y lo tituló con el nombre de su hija. «Esto es por ti, Elena, para que nadie vuelva a ser invisible», susurró al aire mientras pulsaba la tecla de envío con una determinación irrevocable. El impacto emocional de la partida de Elena se convirtió en el combustible para una transformación radical en la identidad de Javier. Ya no se veía a sí mismo como el escritor frustrado o el padre pobre, sino como el guardián de un legado que tenía el poder de cambiar vidas. Al salir del hospital, el frío de Castilla ya no le pareció hostil, sino un abrazo familiar que lo conectaba con la tierra, donde su hija ahora descansaba en paz. Se dirigió a la aldea para abrazar a Hugo y Mateo, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma, pero que la sombra de Elena los protegería siempre. El clímax no fue solo la muerte de la niña, sino el nacimiento de un hombre que había encontrado su voz en medio del silencio más absoluto. En la editorial, el manuscrito de Javier causó un impacto inmediato. Los editores leyeron entre lágrimas la historia de aquel padre que escribía mientras su hija se desvanecía. La violencia y verdad de sus palabras eran tan potentes que decidieron publicarlo en tiempo récord, reconociendo en Javier a un autor que hablaba desde las entrañas del sufrimiento. La noticia de la publicación llegó a Javier mientras él limpiaba la humilde casa de adobe, preparándola para una nueva etapa que aún no alcanzaba a imaginar. El éxito no era el objetivo, pero la posibilidad de darles un futuro digno a sus hijos menores era la redención que Elena le había dejado como regalo de despedida. El diálogo transformador con el mundo había comenzado y la figura de Javier Sánchez empezaba a crecer más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. El momento decisivo de este acto fue la aceptación total del duelo, como una herramienta de construcción y no de destrucción. Javier comprendió que la muerte de Elena no era el final de su conexión, sino una metamorfosis de su amor en algo eterno y universal. La escena del hospital, con la luz plateada y la sonrisa final de la niña, quedó grabada en su memoria como el recordatorio de que la pureza siempre triunfa sobre la miseria emocional. Su cambio fue concreto. Dejó de esconderse de su realidad para abrazarla y exponerla, convirtiendo su debilidad en su mayor escudo. La tensión del clímax se resolvió en una paz melancólica, una aceptación del destino que preparaba el terreno para un desfecho que honraría la memoria de la pequeña guerrera. Ángela, al despedirse de él en la puerta del hospital,
le entregó una pequeña caja que Elena le había pedido que guardara. Eran dibujos que la niña había hecho en sus días de quimioterapia. En ellos, Javier aparecía con una capa de superhéroe y una pluma que lanzaba chispas de colores, protegiendo a sus hermanos de los monstruos. Al ver esos dibujos, Javier rompió a llorar por primera vez con un llanto liberador, dándose cuenta de que para su hija, él siempre fue el hombre más rico del mundo. Ese descubrimiento cerró la herida de la humillación que sus padres le habían infligido, dándole la validación emocional que tanto había buscado en los lugares equivocados. La transformación estaba completa. El náufrago había llegado a una orilla segura, guiado por la luz de una estrella que nunca dejaría de brillar. Finalmente, el clímax emocional concluye con Javier sentado en el porche de su casa, viendo el atardecer sobre los campos de Castilla, con el manuscrito impreso sobre sus rodillas. El silencio ya no era asfixiante, sino un espacio de respeto por la vida que se fue y por las vidas que aún tenía que proteger. La sombra de la pobreza material seguía allí, pero la luz de su verdad literaria empezaba a disiparla, anunciando el fin del invierno más largo de su existencia. Javier cerró los ojos y sintió una brisa suave en su rostro, la misma que Elena le había prometido en su historia de gigantes y rosas. Estaba listo para el desfecho, para construir sobre las cenizas un hogar donde el amor fuera la única ley y la memoria de su hija la única guía. El éxito de Desde las cenizas no fue un simple fenómeno de ventas, sino un estallido de conciencia social que sacudió a toda España. Javier vio cómo su vida se transformaba de la noche a la mañana, de redactar artículos por centavos, a ser la voz de miles de familias que luchaban en silencio en la España olvidada. Con los primeros ingresos sustanciales de las regalías, lo primero que hizo no fue buscar el lujo, sino la luz. Compró una casa amplia y luminosa en las afueras de la ciudad, con un jardín donde el sol bañaba cada rincón. Hugo y Mateo ahora corrían por pasillos cálidos, sin humedad en las paredes, y tenían una habitación propia llena de libros y juguetes, nuevos que ya no estaban rotos. La asfixia financiera que casi lo destruye se había disipado, dejando espacio para una respiración tranquila y un hogar donde el miedo al mañana ya no era el invitado principal. La reconciliación familiar con sus padres nunca llegó a producirse en los términos que ellos esperaban, y Javier fue firme en su decisión de mantenerlos al margen. Cuando sus progenitores intentaron acercarse, atraídos por el brillo de su nueva fama literaria, Javier los recibió con una cortesía gélida que hablaba más que 1000 gritos. Les dejó claro que el tiempo de las súplicas había muerto en aquel pasillo de hospital y que su riqueza material nunca podría comprar un lugar en la vida de sus nietos. Ustedes eligieron un crucero cuando Elena necesitaba un milagro. Ahora, elijan la soledad que su orgullo construyó, les dijo con una calma que demostraba su total evolución emocional. Esta resolución positiva no fue un acto de venganza, sino de justicia para consigo mismo y para la memoria de la hija, que ellos decidieron ignorar. Javier utilizó gran parte de su fortuna para crear la Fundación Elena Sánchez, una organización dedicada a proporcionar apoyo logístico y emocional a padres solteros con hijos en tratamientos oncológicos largos. No quería que ningún otro padre tuviera que elegir entre escribir para comer o sostener la mano de su hijo en sus últimos momentos. La fundación se estableció en un edificio rehabilitado en la misma meseta castellana, devolviendo vida y propósito a la región que lo vio sufrir y renacer. Javier se convirtió en un pilar de su comunidad, visitando hospitales no como un náufrago, sino como un faro de esperanza para aquellos que aún estaban en medio de la tormenta. Su cambio concreto se reflejaba en su mirada, que ahora conservaba la profundidad del dolor, pero también el brillo de quien ha encontrado su propósito en la tierra. Ángela, la enfermera que fue su única ancla en la oscuridad, se unió al proyecto de la fundación como directora de cuidados humanos, sellando un vínculo que pasó de la gratitud a una familia elegida. Ella y Javier compartían ahora tardes en el jardín de la nueva casa, viendo a Hugo y Mateo crecer sanos y fuertes, rodeados de una red de afecto que el dinero no podía comprar.
La presencia de Ángela recordaba a Javier que, incluso en los peores momentos, la humanidad siempre encuentra una forma de manifestarse a través de gestos sencillos. La casa estaba llena de vida, de risas y de historias, pero sobre todo, de una paz que Javier pensó que nunca volvería a experimentar. El ciclo de sufrimiento se había roto, dando paso a una generación de niños que crecerían sabiendo que el valor de una persona reside en su capacidad de amar y resistir. La moral de la historia se hizo evidente en cada conferencia que Javier dictaba por todo el país. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se es capaz de dar en el momento de mayor carencia. Javier enseñaba que el amor es una fuerza transformadora que puede convertir las cenizas de una tragedia en los cimientos de una vida nueva y constructiva. Su historia inspiró a miles de personas a reconectar con lo esencial, a valorar la presencia sobre la opulencia y a no dar la espalda al sufrimiento ajeno. Él ya no era el hombre encorvado frente al ordenador, era un hombre que caminaba con la frente en alto, honrando cada día el sacrificio de su pequeña guerrera. La resolución positiva de su trama fue un testimonio de que la bondad humana es el motor más poderoso para el cambio social y personal. Vemos a Javier en su despacho, una habitación acristalada que da al jardín, donde las roseiras rojas que plantó en memoria de Elena empezaban a florecer con una intensidad asombrosa. Sobre su escritorio, junto a su nueva computadora, descansaba el viejo laptop con la pantalla rota, un recordatorio constante de dónde venía y de lo que había superado. Hugo entró corriendo para enseñarle un dibujo que había hecho en el colegio, y Javier lo tomó en sus brazos, sintiendo el calor de una vida que él había logrado proteger contra todo pronóstico. La visión del futuro era esperanzadora, no porque fuera perfecta, sino porque estaba construida sobre la verdad y el respeto mutuo. Javier sabía que Elena vivía en cada acción de la fundación y en cada palabra de sus libros, asegurando que su paso por el mundo no fuera en vano. El desfecho mostró una transformación total de la realidad de los personajes, pasando de la marginalidad y el desprecio a la influencia positiva y la estabilidad emocional. Javier Sánchez se consolidó no solo como un escritor de éxito, sino como un arquitecto de segundas oportunidades para aquellos que la sociedad suele descartar. La conexión humana, que comenzó con un gesto de una enfermera y la valentía de una niña, se expandió hasta tocar las vidas de miles de desconocidos. La asfixia financiera fue reemplazada por una abundancia de propósito, demostrando que el éxito más grande es aquel que se comparte con los demás. La historia de la familia Sánchez era ahora un símbolo de resiliencia en una España que empezaba a mirar de nuevo hacia sus raíces y hacia su gente más vulnerable. Han pasado 5 años desde que la primera rosa roja floreció en el jardín de Javier, y hoy el paisaje es muy distinto al de aquella aldea gris y melancólica. Hugo está a punto de entrar en la adolescencia y Mateo corre tras un balón, ambos con la salud y la alegría que su padre tanto soñó para ellos en las noches de hospital. Javier camina entre las flores, con algunas canas más en las sienes, pero con una serenidad que emana de cada uno de sus gestos, sintiendo el aroma de la tierra mojada tras una lluvia de primavera. La fundación ha crecido, ayudando a más de 500 familias, y el nombre de Elena Sánchez se lee en placas de centros de salud y bibliotecas por todo el país, cerrando el ciclo de invisibilidad que una vez los rodeó. En una tarde dorada, Javier lleva a sus hijos a visitar la antigua casa de adobe en la aldea, que ahora ha sido convertida en una pequeña biblioteca pública gestionada por la comunidad. Los niños tocan las paredes rugosas y escuchan las historias de su padre, sobre cómo, en ese pequeño espacio, nació la magia que los salvó a todos. Es un momento de transmisión generacional, donde los hermanos menores comprenden que su comodidad actual nació de un sacrificio inmenso y de un amor que no conoció límites. Javier les muestra el rincón donde Elena solía sentarse a soñar, y los tres guardan un minuto de silencio que no es de tristeza, sino de profundo respeto y gratitud. El impacto duradero de su decisión de escribir con la verdad sigue vibrando en las maderas viejas de la casa y en los ojos de los niños que allí leen. Vemos un salto temporal hacia el final del día,
donde Javier se sienta solo en un banco frente a la tumba de Elena, que siempre está cubierta de flores frescas, traídas por desconocidos que fueron tocados por su historia. No hay llanto, solo una sonrisa melancólica mientras le cuenta en susurros los logros de sus hermanos y cómo el mundo es un poco más justo gracias a ella. Una brisa suave agita las hojas de los árboles cercanos, y Javier siente esa caricia en su mejilla, la misma que describió en su libro como el mensaje de los ángeles que nunca se van. El ciclo se ha cerrado. La tragedia se ha transmutado en un legado vivo, y el hombre que una vez pensó en rendirse, ahora es el guardián de la esperanza de muchos. La escena final nos muestra a Javier regresando a casa, donde Ángela lo espera con una cena sencilla y la luz de las lámparas encendidas, simbolizando el calor del hogar recuperado. Él se sienta a su escritorio, abre un cuaderno nuevo y escribe la primera línea de su próxima obra, dedicada a los que siguen luchando en las sombras. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa iluminada en medio de la noche, un faro de luz en la vasta meseta castellana que ya no parece tan solitaria ni tan fría. La historia de Javier y Elena termina aquí, pero su mensaje de que el amor es la única riqueza real queda flotando en el aire, recordándonos que siempre hay una segunda oportunidad para quienes se atreven a amar sin miedo. El amor efectivamente no tiene precio.